Piedra libre para todas las compañeras. Por Ivy Cángaro. En 1860, el párroco de Tandil se llamaba José María Rodríguez. Eran tiempos de Juan Fugl y Benito Machado, quienes junto al sacerdote y a algunos varones de la sociedad de notables lugareños regían los destinos de la ciudad. Religión, educación, trabajo y ley pasaban por sus manos. Nada quedaba librado al azar. En el casco urbano que Fugl ayudó a trazar, vivían unos 800 vecinos y en la campaña 2000. Pero la cuadrícula de las calles no marcaba algo tan bien visible para quien quisiera ver. Una sociedad partida en dos como por un rayo, que se haría fuego 20 años después, con la montonera de Tata Dios, y que marcaba la frontera entre paisanos e inmigrantes, entre ricos y pobres, entre los puebleros y los del campo. Esa división también marcaba los usos y costumbres maritales, sentimentales y eróticos, y la historia de hoy tiene que ver con una rebelión poderosamente doméstica a esos mandatos. Dorotea Fugl, en su diario, se escandalizaba del amancebamiento de parejas sin pasar por el altar, la proliferación de niños de padres ignotos y la actitud desenfadada de las mujeres criollas tan diferentes a sus amigas y a ella misma. No comprendía cómo las mujeres locales pudiesen hablar sin titubeos de embarazos, partos y amoríos. Ella ni siquiera en su diario podía traspasar la frontera del pudor, que hasta le impedía escribir siquiera cada vez que esperaba un nuevo hijo. Pero las criollas, en cambio, tenían la huella de la historia, que contaba que Tandil nació como un fuerte contra el indio 40 años antes del tiempo que decimos. Un sitio donde en principio solo hubo soldados, y al poco tiempo, para cubrir las necesidades de la milicada, brotaron en derredor del fortín pulperías, almacenes y casas de citas, porque carne, tabaco y mujeres eran lo que precisaban, como cosas. Algunos vínculos se tejieron con mayor o menor fortuna y varios incluso pasaron por el altar. Pero Tandil surgió, mal que le pese a muchos, de la mistura primigenia de soldados y de putas, que formaron familias y dejaron descendencia. Una de esas mujeres criollas de 1860 era Bernardina Núñez. Bernardina era la menor de varios hermanos y además de trabajar junto a ellos en el campo, también cuidaba de la casa, la comida y la ropa de todos. La escasez era la moneda y su ración la más escasa, por ser mujer. Un día se apersonó en el rancho Cándido Cuestas, mayordomo de una estancia del cuartel cuarto. Sin preámbulos le dijo al mayor de los hermanos que venía por la chinita, que sus intenciones eran buenas y que la quería para casarse como Dios manda, porque él ya era hombre grande y la muchacha podría ser buena esposa. Y así se arregló el asunto rápidamente. 2 meses después, Bernardina se despidió de su casa, se subió al sulky de su flamante marido, cargó un bagallo con sus cositas y no miró atrás. Lloró sin querer llorar. No sabía ni por qué lloraba, por nada o por todo. Cándido, al llegar, le mostró el puesto, el fogón, la cama que sería de los dos. Fue paciente y fue amable. La dejó hacer, midiéndola, como quien doma un potrillo. Pero el tiempo pasaba y el matrimonio no se consumaba como Dios manda. Y Cándido empezó a contarlo en los almacenes y los bares. El pueblo entero lo comentó entre sí. Y llegó a oídos del párroco Rodríguez, que no tuvo vacilación en comunicar la situación al Consejo de Notables, para en franca tertulia de varones que saben de la vida y de esas cosas, se decida qué hacer con esta mujer que no quería cumplir con su rol de esposa y las necesidades de su marido. El párroco escuchó la voz de Dios y la de Fugl y la de Machado y la de Domínguez y la de 2 o 3 más y llegó a una conclusión. Debía conminar a Bernardina a que cumpla. Habráse visto hacerle eso a un hombre tan trabajador. Y así fue. Un domingo la mandó llamar y allí fue Bernardina a la mismísima sacristía. Podemos imaginar el reto, aunque no tengamos noticias del mismo. Pero Bernardina, lejos de pedir perdón, volvió a su casa y se empacó aún más. Nunca, jamás, bajo ningún tormento, se dejaría tocar por ese hombre que ella no eligió ni quiso nunca.
Los corrillos volvieron a las fondas y los almacenes. Cándido sentía vergüenza. Todo el pueblo hablaba de él. Y entonces Bernardina fue nuevamente citada a la sacristía. Esta vez el cura Rodríguez no estaba solo. Fugl, con su dureza nórdica, y Machado, con su dureza milica, formaron con el representante de Dios en las sierras una tríada en la que nada de la civilidad quedaba fuera. Eran como la Trinidad de la ley. Bernardina no bajó los ojos, solo atinó a decir que no y que no. Salió de allí con los ojos encendidos en llanto y en furia. Se subió al caballo y en lugar de enfilar para el puesto de la estancia del cuartel 4, donde Cándido terminaba sus labores, tomó el camino del sur a todo galope para perderse en la polvareda con el pelo al viento. Que no y que no, dijo. Y fue no. FM 101.7, Radio La Compañía.